Bueno, queridos hermanos, pensaba en estos dos himnos, pensaban precisamente en estos misterios, y el Señor puso en mi corazón este pensamiento: qué importante que el cristiano eh, trate de comprender estos dos misterios. Eh, Uno de los misterios tiene que ver con la vida de Jesucristo, que indudablemente hay muchas cosas que no vamos a comprender y que vamos realmente a conocer cuando estemos en la presencia del Señor. Y otra cosa es, que es el otro gran misterio, eh, tratar de entender la vida del cuerpo, de ese cuerpo del cual Cristo mismo se manifestó como que es la cabeza. Y precisamente ese es el pensamiento que me gustaría hoy, en los minutos que nos quedan, compartir. Seguramente pensamientos que ustedes ya saben, que ya hemos escuchado, pero que siempre viene bien recordarlos. Y a modo de introducción, para luego compartir una lectura en una porción de la Escritura. Hermanos, qué lindo es entender que la iglesia bíblica, tal cual como le enseña la Escritura, es un organismo vivo, no es una institución. Y lo mejor que nos puede pasar como organismo vivo es estar bajo la cabeza de Cristo. Absolutamente todos los miembros, todos estamos unidos por esa cabeza. Todos estamos unidos en un mismo espíritu. Y todos estamos unidos en un yugo a su servicio. Por lo tanto, todos hemos recibido dones. Esos dones están para ponerlos a disposición del Señor. Todo esto lo entendemos. Cuando uno va a la Escritura en Efesios, capítulo 4, vamos a leer, porción que todos conocemos, a partir del versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor mismo hizo esto. ¿Para qué? Dice verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Él está haciendo en este preciso momento. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué finalidad lo hace? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier o por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Verso 15. ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, hermanos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, nosotros, nos miramos por Zoom, vemos los cuadraditos, vemos a los hermanos y a las hermanas sentadas en la iglesia. Esta es la idea. Todos nosotros crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, nos preguntamos, ¿cuántas veces nosotros sin querer estorbamos esta tarea que quiere hacer el mismísimo Señor? Bien concertado y unido entre sí, como une, dice, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Qué linda idea de cómo tenemos que ver a los hermanos, cómo nos tenemos que ver en medio de este cuerpo. Todos ayudándonos, según la actividad de cada miembro.
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Queridos hermanos, a modo de resumen, pastores y ovejas tienen que vivir, tienen que amar, tienen que servir juntos, dependiendo todos del Señor. Esta es la verdadera vida del cuerpo. Y la verdad es un gran misterio. Nunca el Señor pensó en la vida de este cuerpo como algo que se tiene que desarrollar por un esfuerzo egocéntrico. Muchas veces la Iglesia ha caído en este error, pensar que es el esfuerzo de algunos pocos. No, me parece que si hacemos eso nos estamos equivocando. En lugar de eso, dejar a Jesús viviendo en nosotros. Porque en la medida que Jesús viva su vida en nosotros a través de su Santo Espíritu, lo mejor que nos puede pasar, hermanos, es que Él va a expresar su carácter a través de nosotros. Y nosotros vamos a poder compartir de eso de lo cual el Señor nos llena. Cuando uno, cuando uno lee Juan en el capítulo 14, el verso 20, el Señor manifestó esta expresión. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, no hay mejor cosa que nos puede pasar para tratar de entender este misterio que es la iglesia y de entender este misterio que es Jesús, la cabeza de la iglesia, es entender esta relación que Él quiere tener. Así como tiene una relación con el Padre, esa relación la quiere tener con cada uno de nosotros. Y cuando uno va al capítulo 15, recuerda esa hermosa lección del Señor eh, en la oración. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Qué lindo que el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Y qué lindo, hermanos, es que siempre tengamos en cuenta que si nos separamos de él, el mismo Señor dijo, nada, nada podemos hacer. Por eso, hermanos, cuando nos vemos, qué lindo es que entendamos que la fuerza proviene de la intimidad que tengamos con el Señor. Nuestra fuerza proviene de la comunión que tenemos nosotros con Él. Cuando uno va a Romanos, al capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Hermanos, queremos entender qué culto queremos en nuestra iglesia. Tiene que ser un culto que presente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en algo que realmente agrade a Dios. Y la verdad que a veces nosotros imponemos, no con maldad, a veces hasta creyendo que hacemos bien, imponemos nuestra voluntad. Y cuando imponemos nuestra voluntad, tal vez no nos damos cuenta que eso no es algo que agrada al Señor. Otra cosa que tenemos que tener presente es lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo. Si queremos estar entendiendo este misterio de la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no os conforméis a este siglo. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Solo así, hermanos, vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Qué interesante que muchas veces nos preocupamos por conocer la voluntad, pero Él nos está pidiendo, la tenemos que comprobar. Vamos a comprobar que es agradable y vamos a comprobar que es perfecta. Y si hasta acá terminamos este resumen, ahora les quiero, en los minutos que quedan, compartir una lectura en Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, repito, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del Señor, los siervos del Padre, o sea, el padre de la familia, el dueño del sembradío, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Queridos hermanos, pensaba en este texto y quise extrapolar la lección de esta parábola y tratar de explicarla, aplicarla a la iglesia. Mirando la iglesia en la actualidad, no me refiero a la iglesia pavón, a la iglesia, al cristianismo actual. La iglesia creo que no suele ser como era originalmente. La iglesia debería ser, tal vez, de una manera, y no es como Dios le imaginó. Pero esto no le sorprende al Padre, por eso es un gran misterio. ¿Cuál es la imagen, hermanos, que nosotros tenemos cuando pensamos en la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que el mundo piensa cuando piensa en la idea de la iglesia? Yo les puedo asegurar que hay mil y un pensamientos. Algunos lo asocian como si fuera un club. Algunos lo asocian como un lugar de rituales. Algunos lo asocian como un lugar de tradiciones, como un lugar donde hay una jerga, un vocablo extraño, un lugar donde se canta cosas secretas. Algunos piensan en la iglesia como un lugar donde la agenda política se mete para sacar algún provecho. Algunos piensan en la iglesia, queridos hermanos, como un lugar, como una sala de espera, donde con expectación nosotros estamos esperando aquel que nos va a llevar al cielo. Algunos ven a la iglesia como el lugar de hipocresía, donde abunda la música y abundan las expresiones de amor. Algunos piensan en la iglesia como un lugar donde tiene que haber lujo, sin importar en el hambre que pueda haber en el mundo. Algunos ven, hermanos, la iglesia como un lugar de adictos, adictos a lo espiritual, adictos a la religión.
y que vamos a la iglesia una vez por semana o varias veces por semana para tener la dosis y así poder tirar una semana más. Algunos hermanos piensan en la iglesia como un lugar de aburridos. Les estoy diciendo todo lo que el mundo dice cuando piensa en nosotros. Y la verdad que tenemos que ser honestos. En algún u otro momento de la historia, esto ha sido cierto. Esto ha sido verdad. Yo creo que muchas de estas acusaciones, muchas de estas quejas, estas críticas, que alguna vez alimentó al agnóstico, al ateo, al rebelde, al que le gusta vivir con dudas, muchas veces han tenido razón. Pero hermanos, sin embargo, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todas las hipocresías, a pesar de todas las debilidades, a pesar de todos los pecados y todos los excesos, quiero, quiero dejar esto en claro. La Iglesia a lo largo de la historia ha sido la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra. Eso es un gran misterio. Siglo tras siglo, a pesar de los vaivenes que ha tenido la Iglesia, desde la época de los apóstoles hasta el presente, no hay nada que haya influido o influenciado tanto en el mundo como la Iglesia, a pesar de sus momentos más oscuros. ¿Y cómo puede ser esto? Y bueno, hermanos, la Biblia está llena de paradojas. Muchas de las verdades que encontramos en las Escrituras, Dios las quiso dejar envueltas en una paradoja, envueltas en un misterio. Y hermanos, a medida que tratamos de entender a la Iglesia, aún con sus contradicciones, a medida que vamos desenvolviendo todo este envoltorio que hay alrededor de la Iglesia, hermanos, llegamos a comprender que Él la diseñó así y que Él la creó para ser luz y sal en medio de la tierra. Dios quiso que las verdades más profundas se transmitan a través de vasos tan frágiles como somos nosotros. Hermanos, eso es un gran misterio. Por eso el segundo himno que quise compartir con ustedes. Eso nos tiene que estimular, eso nos tiene que transformar, nos tiene que hacer desear conocer estas verdades, las verdades de la vida, del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. ¿Cómo podemos llegar a entender esta paradoja? ¿Cómo se puede, hermanos, se los pregunto, cómo puede ser cierto que a la vez la iglesia pueda estar con pecado y al mismo tiempo ser sal y luz? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo, hermanos, que la iglesia haya sido fuente de desilusión, que ha llevado a muchos a apartarse y al mismo tiempo ser una fuente de iluminación para acercarnos a la verdadera luz que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser que tratamos de entender este misterio a la luz de la Biblia, de la Escritura, y lo que entendemos como iglesia en realidad parecen ser dos iglesias? Por un lado parece ser una iglesia egoísta, hambrienta de poder, de lujo, llena de ritos y tradiciones y hasta de pecado. Y por otro lado, a veces la iglesia muestra su lado amoroso, su lado perdonador, su lado de piedad. ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo, a lo largo de la historia, la iglesia haya incitado al odio,
haya sido causa de muertes, persecuciones y conflictos. Todo en nombre de Dios, en nombre de la religión, y la historia lo dice. Pero al mismo tiempo haya sido algo que buscó a las almas para sanar las heridas, que a lo largo de la historia también haya buscado las barreras, romper barreras de raza, de clase, ayudar a que realmente el Señor dé libertad a los hombres y a las mujeres, y que nos haya ayudado a ser libres de la ignorancia, del miedo, de la vergüenza, de la culpa, de la carga de nuestro pecado. ¿Cómo puede ser, hermanos, que una iglesia parezca falsa, una falsificación disfrazada de cristianismo, que indudablemente la cabeza es Satanás, pero al mismo tiempo pueda parecer una iglesia fundada en la verdad, fundada por Jesucristo, que refleje su carácter, refleje su amor, que muestre la verdad, que sea valiente? ¿Cómo puede ser esto real, hermanos? Estos dos extremos. Y bueno, yo creo que Jesús mismo, cuando enseñó esta parábola, predijo que iba a venir una iglesia falsa. Cuando Jesús en Mateo 13 usa estas parábolas, y especialmente esta, por medio de alegorías, de historias, de figuras que ellos entendían, quiso describir el mundo que iba a pasar entre su primera y su segunda venida. Esta época que ahora nos toca vivir. Miramos para atrás, vemos lo que ha pasado durante siglos en la iglesia cristiana, y nos ponemos a pensar qué es lo que seguirá pasando en la iglesia hasta que el Señor realmente nos venga a buscar. Y el Señor contó esto, el trigo y la cizaña. La cizaña es una mala hierba, hermanos. En esta historia Jesús dice, él mismo, como hijo del hombre, planta el trigo en el campo, y él dice, la semilla es buena, lo que él planta es bueno. Eso representa a los cristianos verdaderos, sinceros, genuinos, convertidos, no convencidos, convertidos realmente a él, a los que él llama en la parábola los hijos del reino. Pero después de plantar la buena semilla, el trigo verdadero, viene el diablo, entran los secuaces, entran su séquito y planta cizaña. Hermanos, esta mala cizaña, dice la Escritura, se parece al trigo, se parece a los cristianos, pero no produce fruto, no produce grano. Es un trigo falso, es una falsificación. Hermanos, ¿cómo tenemos que estar prevenidos de lo que va a pasar? ¿Cómo tenemos que estar alerta? ¿Cómo tenemos que estar velando, orando unos por otros, fortaleciéndonos en las escrituras, conociendo lo que se viene? Exteriormente los falsos cristianos parecen genuinos, cantan como nosotros, alaban como nosotros, pueden hasta predicar como nosotros. Parece un trigo real. Crecen juntos, dice la parábola. Es triste, no se los puede distinguir. O el Señor sí los distingue. En su momento empezaron a marcar las diferencias. Tantas diferencias que fueron notorias por otros. Y ahí es cuando los trabajadores que notan eso preguntan, ¿llegó el momento de cortar? Y la respuesta del Señor, qué hermosa, aún no es el tiempo. Arrancar la cizaña destruiría el trigo. Hermanos, ¿cómo el Señor piensa en nosotros?
Es cierto que a nosotros nos toca vivir esta época tan complicada, este gran misterio. Verso 30 del capítulo 13. Miren lo que el Señor quiere, que crezcan ambos juntos hasta la cosecha. Hermanos, ¿cuántas veces oramos por lo que va a venir? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor venga a llevar a los suyos? ¿Cuántas veces decimos, cuántos se van a quedar? ¿Cuántas veces decimos, qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo? Ver rostros que no imaginábamos y no ver a los que esperábamos. Hermanos, ¿cómo tenemos que ser cada uno de nosotros celosos, responsables? La parábola escatológicamente habla sobre lo que va a pasar, una cizaña que va a ser quemada en un juicio en el fuego, el trigo que va a ser recogido y guardado en los graneros del Padre. Hermanos, qué lindo lo que Juan dice en el capítulo 3, en el verso 3: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, cada martes que nos reunimos para orar, arrancamos nuestras oraciones dándole gracias, porque nos ha permitido nacer de nuevo. No es algo que ocurrió por voluntad nuestra, es algo que ocurrió por el poder del Espíritu Santo. Qué lindo cuando Pedro escribe en su epístola y dice, nacidos de nuevo. Y él dice, no solo son nacidos de nuevo, son una semilla que ya no es corruptible, sino incorruptible. Y dice Pedro, ¿y por qué son incorruptibles? Por la palabra de Dios. Hermanos, oremos, porque los hijos del enemigo son falsos cristianos, nunca nacidos de nuevo por el poder del Espíritu. Nunca fueron regenerados a través de la fe por la palabra. Pretenden ser cristianos, se disimulan, se caracterizan por haber cumplido rituales religiosos externos. Cuidado porque a veces se han unido a iglesias locales. Confían en su moral, confían en su religiosidad exterior, pero en el fondo quieren cubrir su maldad y su pecado. La disimulan. A los ojos de Dios, hermanos, son hijos de Satanás. No sabemos si estando cerca de nosotros, nosotros podemos llegar a influenciar para que terminen siendo hijos de Dios. Quiera que sea así, pero no lo sabemos. Aún para ellos son indistinguibles porque algunos son convencidos y no son convertidos. Hermanos, frente a este panorama, seamos sinceros, frente a este cuadro que parece tan confuso para el mundo, no nos tiene que extrañar que el mundo que nos rodea piense tan mal de la iglesia. Es indudable que Satanás está haciendo eso. Es indudable que está dominando corazones y mentes para que miren para otro lado. Porque si miran para la iglesia, verán algunos pocos que estamos reflejando la luz del Señor. No ignoremos lo que la Escritura nos enseña entre lo que es verdadero y lo que es falso dentro de la iglesia. No tengamos miedo de que el mundo piense que hay una demencia eclesiástica,
que la vida de todos los que van a la iglesia es contradictoria. A veces nosotros mismos fomentamos esos pensamientos y a veces decimos y enseñamos cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos que reconocer cuántas veces nos hemos equivocado y pudimos haber sido de influencia negativa. No nos preocupemos pensando hay alguna manera de separar la verdadera iglesia de la falsa. No, hermanos, se intentó muchas veces, le puedo asegurar a lo largo de la historia, y siempre estos intentos han fracasado, siempre, porque no lo tenemos que hacer nosotros, lo va a hacer el Señor. Lo ha querido hacer los gobiernos, la política, la economía. No. Los católicos apostólicos romanos insisten que ellos son la verdadera iglesia. Se levantaron los protestantes y han despreciado estas afirmaciones y han declarado que ellos tienen el verdadero patrón. Se han levantado sectas, hermanos, denominaciones que al levantarse declaran una plaga hay. Nosotros somos la verdadera iglesia, los otros son todos falsos. Y hermanos, esta batalla viene de siglos. ¿Cómo el mundo no va a estar loco? ¿Cómo no el mundo no va a estar engañado? El resultado de toda esta confusión, de estas discusiones, de estas disputas, es que con el correr de los años la iglesia cristiana verdadera ha sido despojada de su identidad. Hermanos, lo mejor que nos puede pasar es entender quiénes somos, lo que somos. No suframos de amnesia, no suframos de locura. Y si nos llenamos con esta pregunta, ¿quién soy y para qué estoy aquí? Hermanos, estamos para ser el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Y todos los miembros, bien coordinados, unidos por las coyunturas, en un mismo espíritu, estamos para hacer lo que la cabeza diga. Que el Señor nos ayude, hermanos, aún en nuestras debilidades, a orar, a estar firmes, a profundizar la palabra, porque eso es lo único que nos va a ayudar. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.